Venga tu reino, venga tu reino. Es el título de la nueva serie de sermones que iniciamos hoy. Hoy estamos comenzando una serie de sermones que hablaremos acerca del reino de Dios, explicaremos qué significa eso, por qué es importante saberlo, pero sobre todo por qué es importante vivirlo. El reino de Dios es una de las ideas más importantes de toda la Biblia, así es que vamos a tener una serie de sermones importantísimo porque nos va a ayudar a conocer más a Dios, nos va a ayudar a conocer lo que Dios quiere de nosotros y nos va a ayudar a vivir la plenitud que Dios quiere darnos, porque ese es el reino de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son las palabras que pronunció Jesús en la oración modelo cuando le enseñó a sus discípulos: oigan, así es como deben orar. Jesucristo dijo: digan que venga tu reino. Es importantísimo en la Biblia entender qué es el reino de Dios y pedir que venga el reino de Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas, el reino de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 de Mateo, que son capítulos muy importantes y no siempre bien estudiados, y les cuento por qué. Resulta que los capítulos 3 y 4 de Mateo están justo en el medio de dos porciones del Evangelio que son importantísimas. Los capítulos 1 y 2 nos hablan acerca del nacimiento de Jesús, y es bueno, en Navidad son de los capítulos que siempre leemos, ¿no? El nacimiento de Jesús, la genealogía, la promesa, José, Jesucristo y su familia en Egipto, la matanza de los niños, etc. Y esos son los capítulos que se estudian muchísimo. Después tenemos los capítulos 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, el mejor sermón jamás predicado. Y ahí en medio del nacimiento de Jesús y del Sermón del Monte tenemos los capítulos 3 y 4, que aunque no siempre se estudian tanto, son importantísimos. Primero que nada porque nos plantean el principio del ministerio de Jesús. El evangelista Mateo nos va a enseñar cómo empezó el ministerio de Jesús y por qué es importante. Recuerden que está presentando a Jesucristo. Este es el primer evangelio que tenemos en nuestras Biblias, no el primero que se escribió, pero imagínense, en aquella época cuando Mateo escribió su mensaje, su evangelio, dijo: voy a contarles a todo el mundo quién es Jesús, voy a contarles a todos qué hizo, quién fue y por qué es importante conocer a Jesús. Y entonces el principio del ministerio nos está contando por primera vez y está revelando quién es Jesús y por qué vino a la tierra. Y en esos capítulos, Mateo nos va a decir que él vino a predicar el reino de Dios. Y es importantísimo este pasaje porque sienta las bases para todo el resto del libro y conecta el nacimiento de Jesús con el ministerio de Jesús, su predicación, sus parábolas, sus milagros y finalmente su muerte y resurrección. Así es que vamos a estar estudiando los capítulos 3 y 4 por las próximas semanas, estudiando el reino de Dios. Y este es el primer mensaje, y este mensaje se titula, escuchen esto, se titula Conspiración Divina. ¿Qué les parece ese título? Conspiración divina. ¿Y por qué se llama así? Bueno, ahora les explico por qué. Y tiene que ver con el hecho de que creo que una buena manera de definir el reino de Dios es una conspiración divina. Y si les suena raro, si les suena incluso equivocado, bueno, escuchen la explicación y a ver si los puedo convencer. Si no los convenzo, no se preocupen, no lo dice la Biblia, es simplemente una manera quizá mía de llamar la atención para explicar qué es el reino de Dios. El diccionario define la palabra conspiración de la siguiente manera: un acuerdo entre dos o más personas en contra de un poder o estado de cosas. Un acuerdo secreto entre dos o más personas en contra de un poder. Cuando alguien está conspirando, tú dices: es que están conspirando contra mí. Allá los hermanos de aquel lugar de la esquina están conspirando en contra del pastor, ¿no? Porque quieren quitarlo. O allá no sé qué grupo de personas están conspirando en contra del presidente. Un acuerdo secreto de dos o más personas en contra de un poder o un estado de cosas. Y saben que hay muchas teorías conspiratorias en el mundo. Hay gente que dice que los aliens, los alienígenas están entre nosotros, viven entre nosotros, y a lo mejor aquí hay varios aliens y están disfrazados porque quieren conquistar el mundo. O hay quienes dicen que existen los espíritus fantasmas y que andan por el mundo porque quieren ganar no sé qué cosa. Hay quienes dicen que el mundo es gobernado por los Illuminati o por los reptilianos o por un montón de cosas. Hay gente que dice que la Tierra es plana y que hay una sociedad secreta que está vendiéndonos la idea falsa de que la Tierra no es plana, de que la Tierra es redonda.
cuando en realidad la Tierra es plana. Y hay toda una sociedad de los terraplanistas. Hay gente que dice que el hombre nunca llegó a la luna, que todo eso es mentira, que es una conspiración en contra de la humanidad. Bueno, hay muchas teorías conspiratorias. No les miento, mis queridos hermanos, no me creo ninguna de esas teorías conspiratorias. Hay unas bien locas, hay unas muy absurdas, hay otras que tendrán algo de verdad, pero la verdad es que la mayoría parecen más bien sacadas de ciencia ficción y yo más bien soy escéptico sobre todas esas teorías. Sin embargo, hoy, mis hermanos, hoy vengo a hablarles de una teoría conspiratoria. Así es, vengo a hablarles de una teoría conspiratoria, de la conspiración más importante, más antigua y real. Esta es verdad. Esta es una conspiración real. Se llama el reino de Dios. Se llama el reino de Dios. ¿Y por qué digo que es una conspiración? Escúchenme. Porque miren, una conspiración es un acuerdo secreto para derrocar algún poder. Eso es el reino de Dios, mis queridos hermanos. Es el plan de Dios. Y es secreto, porque es secreto para los incrédulos, para los que no creen. La Biblia habla de los misterios del Evangelio. Para los que creen, se abren los ojos y se ve. Para aquel que pone su fe en Cristo Jesús puede entender el plan de Dios, para aquel que lee la Biblia. Y es un plan en contra de los poderes de las tinieblas, en contra del pecado, en contra de la maldad que ha dominado este mundo. Dios está trabajando y Él es el que tiene el poder en realidad. Así como los que dicen, no, en realidad los que tienen el poder son los ovnis, o los aliens, o los reptilianos, o los Illuminati. Así, este libro nos dice que el que de verdad tiene el poder es Dios. Y aunque a veces en este mundo parece que el poder lo tienen los poderosos, los ricos, los gobiernos, los narcotraficantes, el que de verdad tiene el poder es Dios. Y Él está conspirando en contra de esos otros poderes de las tinieblas para derrotarlos. Y de hecho ya lo hizo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer Mateo 3 del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, te pedimos que nos hables en esta hora, Dios mío, que escuchemos tu voz, que entendamos de qué se trata tu reino, tu plan, tu conspiración, como le hemos dicho el día de hoy, Señor. Permítanos entenderlo y formar parte de ella. Nos unimos a tus planes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Para los que son de la Iglesia Bautista Garland y que nos están escuchando en este mensaje, en esta Navidad del 2022, estuvimos estudiando precisamente Mateo 1 y 2. Estuvimos estudiando el nacimiento de Jesús y las narraciones sobre el nacimiento de Jesús en los primeros capítulos de Mateo. Y esto es un poco la continuación. Vamos a seguir estudiando Mateo porque eso es lo que hacemos acá. Estudiamos la Biblia. Yo no vengo a contar historias, no vengo aquí a decir mensajes de superación personal, venimos a estudiar la palabra. Y no hay mejor manera de estudiar la palabra que paso por paso. A muchos les gusta agarrar un pedacito de aquí, un pedacito de acá y hacen un Frankenstein. La palabra de Dios se escribió de una manera y así es como tenemos que encontrar el mensaje. Así es que vamos a continuar verso por verso en Mateo 3, donde nos quedamos. Pero es necesario que recapitulemos un poco de lo que dijimos en los capítulos anteriores, Mateo 1 y 2. Se nos presenta la genealogía de Jesús en 3 partes, ¿se acuerdan? 3 secciones de 14 generaciones cada una, y cada una de esas generaciones marcada por 3 personajes importantes: Abraham, David y los exiliados. Y a estos 3 personajes se les hizo la promesa de un Mesías, de un nacimiento que iba a ser el rey. Y después, en esa genealogía, también notamos que había gentiles, que Jesús es el rey de los judíos, pero en su genealogía hay gentiles y mujeres, lo que nadie esperaba. Eso nos habla de la gracia de Dios que incluye a los que el mundo excluye. Y entonces déjenme decir 3 cosas que aprendimos en estos primeros capítulos para recapitular. Número 1, que Jesús es el que cumple todas las promesas de Dios que están en el Antiguo Testamento. Dios hizo promesas a la serpiente, a Abraham, a Moisés, a David, a los exiliados. Les dijo que Dios iba a intervenir, que Dios iba a traer un Salvador. Jesús es ese Salvador. Número 2. Jesús es el Rey Mesías prometido específicamente a Abraham, David y a los exiliados en estos 3 periodos. Y número 3, Jesús extiende todas esas promesas a los gentiles. Todas las promesas que Dios hizo a los judíos en Jesucristo aplican a todos. Así le había dicho Dios a Abraham desde el principio: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Y por eso en la genealogía de Jesús hay extranjeras: Rahab, Ruth, Tamar,
mujeres extranjeras que sin embargo formaron parte del pueblo de Dios porque creyeron en Él. Y ahora se extiende ese mensaje del Mesías prometido a toda la humanidad. Por eso vienen sabios de Oriente, extranjeros vienen a adorar al Rey de los judíos. Así Mateo está anticipando lo que Jesús va a decir al final del Evangelio, en Mateo 28. Id y haced discípulos de todas las naciones. Y noten cómo todo el Evangelio de Mateo conecta los mismos temas, y es importantísimo estudiarlo así. Ahora en el capítulo 3, vamos a comenzar a ver el ministerio de Jesús. Y Mateo decide comenzar a hablar acerca del ministerio de Jesús por el precursor del ministerio, Juan el Bautista. Y hablaremos mucho más de él la próxima semana, no se lo pierdan, porque hoy nos vamos a concentrar solamente en los primeros 2 versículos que ya leímos. Y vamos a concentrarnos en la idea general del reino de Dios, porque eso es lo que encontramos en esta sección, Mateo 3 y 4. Así comienza y así termina. Los capítulos 3 y 4 de Mateo son como un sándwich. Comienzan con el reino de Dios, terminan con el reino de Dios, y en el medio está toda la carne, ¿no? La lechuga, la carne, el aderezo, pero el pan, las tapas de esta narración son lo que nos cuenta de qué va a tratar, el reino de Dios. Miren cómo dice Mateo 3:2, al principio de esta sección. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren cómo dice Mateo 4:17, al final de esta sección. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente la misma frase. La primera vez en palabras de Juan, la segunda vez en la boca de Jesucristo. Y déjenme, mis queridos hermanos, decirles una hipérbole. ¿Saben lo que es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración, una licencia literaria, una licencia poética, una figura en el lenguaje exagerada, pero para decir un punto. Es una exageración, pero lo usas para enfatizar algo. Como cuando le dices a tu esposa, mi amor, te estuve hablando todo el día. Te hablé 1.000.000 de veces y no me contestaste nunca. No es cierto, no estuviste hablando todo el día, ni hablaste 1.000.000 de veces. Pero dices eso para enfatizar que hablaste mucho. Así, voy a hacer yo aquí una exageración para que todos me entiendan este punto, mis queridos. Ahí les va. El reino de Dios es la idea más importante de la Biblia. ¿Me escuchaste? El reino de Dios es la idea más importante de la Biblia. Así es que esta serie de sermones basados en la idea del reino de Dios va a ser la serie de sermones más importante, porque uno de los temas, ahora ya sin hipérbole, uno de los temas más importantes de la Biblia es la idea del reino de Dios. Y me gusta verlo como el hilo conductor que va entretejiéndose en todas las historias de la Biblia. La idea del reino de Dios es esta conspiración, este plan de Dios. Si no le quieres llamar conspiración, llamémosle plan de Dios, que lo encontramos en toda la Biblia. Y es que la Biblia, mis queridos hermanos, es más que una recopilación de muchos libros. ¿Sabes que esto no es un libro? Son 66 libros. Es mucho más que una recopilación de muchos libros. Es una historia escrita por muchísimos autores. Dicen que más de 40, pero la realidad es que es mucho más de 40. En un periodo de más de 4.000 años. Y en diferentes partes del mundo, en 3 idiomas diferentes. Y aún así, mantiene una misma historia, una misma trama. Es como las temporadas, ¿no?, de Netflix. Es toda una serie. Tiene 2 temporadas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y tiene muchísimos episodios, 66 episodios. Y tiene muchísimas escenas. Y todas esas escenas están conectadas. Y una de las cosas que las conecta todas es precisamente la idea del reino de Dios. ¿Ya los convencí? Vamos a estudiar. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Primero que nada hay que aclarar que el reino de los cielos es lo mismito que el reino de Dios. Es exactamente igual. Mateo, el apóstol Mateo, evangelista, el escritor de este libro, utiliza reino de los cielos porque recuerden que Mateo está escribiendo en un contexto judío, a los hebreos. Y en el hebreo se tenía una tradición de no pronunciar el nombre de Dios. No se pronunciaba el nombre de Dios, era tan santo que no se pronunciaba. Entonces, frases como el reino de Dios, para no decir Dios, decían el reino de los cielos. Mateo no escribe en hebreo, escribe en griego, pero retoma esa tradición de no pronunciar el reino de Dios porque quiere que su evangelio llegue a los judíos y que acepten el evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice el reino de los cielos. Y bueno, ya dijimos que es la idea más importante de una de las ideas más importantes de la Biblia. Y otra aclaración que es importante hacer, mis queridos hermanos, es que el reino de Dios no es la iglesia.
La iglesia sí participa en el reino de Dios, definitivamente. La iglesia participa del reino de Dios, la iglesia experimenta el reino de Dios, la iglesia vive en el reino de Dios. Pero el reino de Dios es algo más grande. El reino de Dios existe desde antes de que existiera la iglesia, desde antes de que existiera el pueblo de Dios. El reino de Dios es algo más grande, es el plan de Dios, es la conspiración divina. Y déjenme decirles 5 cosas que es el reino de Dios, y este es el sermón de hoy. Número 1, el reino de Dios es el plan eterno de Dios desde el principio. Es el plan de Dios desde el principio. No es un plan B, no es una ocurrencia de Dios, es el plan de Dios desde el principio. Por eso les digo que es la idea de toda la Biblia. Porque Dios creó un mundo bueno. Y eso tenemos en el principio de la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y un planeta, y animales, y estrellas, y al ser humano lo hizo. Y Dios le dio libertad al ser humano porque estaba creado a su imagen y le dijo, puedes comer de cualquier árbol excepto de este árbol. ¿Y qué hicieron los seres humanos, Adán y Eva? Exactamente lo que Dios les había dicho que no hicieran, porque así somos los seres humanos, necios. Comieron del árbol prohibido, desobedecieron a Dios, y fue entonces cuando entró la maldad. Este era un mundo bueno, perfecto. Era un mundo bueno y perfecto. Pero cuando el ser humano desobedeció a Dios, la maldad entró en el mundo. Y de ahí venimos toda la corrupción, toda la maldad, toda la enfermedad, todas las enfermedades, toda la violencia, toda la destrucción, toda la ansiedad, toda la tristeza entró. Y desde entonces, mis queridos hermanos, desde ahí, Dios ya tenía un plan. Miren cómo le dice a la serpiente, la que engañó a Adán y Eva. Dice así Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a la serpiente, va a haber enemistad entre ti y la humanidad. Y un hijo de mujer, escuchen esto, un hijo de mujer te va a dar el golpe final. Tú los vas a morder en el calcañar, justo de donde crucificaron a Jesús. Pero él, el descendiente de mujer, te va a dar el golpe final. Y eso se cumplió en Cristo Jesús, definitivamente. Pero entonces, aquí está la trama de la Biblia. Esta es la historia de la Biblia. Dios promete que un descendiente de mujer va a darle el golpe final a la serpiente, la culpable de la maldad, para restaurar todas las cosas a como estaban antes, pero mejor, porque ahora conociendo el amor de Dios. Y esa es la trama de la Biblia. Y entonces hay una promesa. Aquí está la trama. Este es el planteamiento. Dios prometió que un descendiente iba a destruir la maldad. Y a partir de entonces vemos en la Biblia un montón de historias de descendientes. Por eso en la Biblia vemos un montón de historias de embarazadas que no pueden, o mujeres que no pueden embarazarse y Dios hace milagros, y genealogías y nacimientos. ¿Por qué tantas genealogías? ¿Por qué tantas historias de nacimiento? Porque se está desarrollando esta trama, esta idea, que Dios prometió un descendiente de mujer que va a darle el golpe final a la maldad. Mira cómo dice Génesis 22:18, se va desarrollando la trama. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Misma palabra, simiente. Dios le dice a Abraham, a partir de ti van a ser esa simiente que Dios le prometió a la mujer y al hombre y a la serpiente. A partir de ti, Abraham. Y vemos que Abraham comienza a tener, no puede tener hijos, pero finalmente tiene un hijo. Y todos nos preguntamos, ¿será ese el hijo prometido? No, resulta que no es, porque sigue avanzando la historia. Y lo que quiero decir en este primer punto, mis queridos hermanos, es que la historia de la Biblia es el reino de Dios. Dios desde el principio prometió un nacimiento, un descendiente, que después vamos a saber que es el rey. ¿Y qué es el plan de Dios? Mi querido hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene un plan para el mundo. Déjame te pregunto. ¿Alguna vez has sentido que la vida no tiene sentido? Que no hay plan en el mundo, que no hay lógica, que no hay meta, que no hay destino, que no hay orden. ¿Y sabes qué? Sin Dios, efectivamente, este mundo no tiene orden. Sin Dios no hay sentido. Los que no creen en Dios no le encuentran sentido a la vida. O le encuentran un sentido que ellos inventan. Pero no hay un sentido global, objetivo, real, trascendente. Te pregunto, ¿le encuentras sentido a la vida? Si tu vida fuera una película, o si la humanidad fuera una película, ves como en las películas en Netflix, cuando vas viendo, estás escogiendo para saber qué quieres ver, te dan ahí una sinopsis, te dicen,
De esto trata esta película, de esto trata esta serie. Si tu vida tuviera una sinopsis, de esto trata la vida del hermano, de esto trata la vida de María, de José, de Juan, ¿qué diría? Si la humanidad tuviera una trama, tuviera una sinopsis, ¿qué diría? ¿De qué se trata la historia de la humanidad? Si no crees en Dios, eso está en blanco. O hay una sinopsis muy triste y negativa. La vida no tiene sentido. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y se acabó. Pero con Dios hay plan, mi querido hermano. Dios tiene un plan para la humanidad y Dios tiene un plan para tu vida. Por eso te desafío. Confía en que Dios tiene un plan para tu vida y sé parte de sus propósitos eternos. Confía en que Dios tiene un plan para tu vida. Te aseguro que Dios tiene un plan para tu vida. No sé dónde me estás escuchando, no sé en qué situación te encuentras, pero te lo digo, Dios tiene un plan para tu vida. Número 2. ¿Qué es el reino de Dios? Número 2. El reino de Dios es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Dios hizo promesas. Ya vimos la que le hizo a Adán y Eva y la serpiente, y a Noé le hizo promesas del arco iris, y a Abraham le volvió a hacer más promesas, le hizo muchas. Déjenme les leo unas de ellas. Dice Génesis 17:6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Dios le dice a Abraham. Aquí está la idea del reino de Dios. Es la promesa de Dios. Desde el principio Dios prometió que algo iba a venir, su reino, un rey. Después sigue avanzando la historia. No puedo yo contarles toda la historia de la Biblia, pero la historia sigue avanzando y a partir de Abraham Dios hace un pueblo y a ese pueblo manda reyes y viene el rey más emblemático de Israel, que todos sabemos cuál es, el que cantaba las mañanitas, dicen los mexicanos, el rey David. Mira cómo dice 2 de Samuel 17:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es lo que Dios le dice a David. Tu reino será estable para siempre, eternamente. Y tú dices, wow, qué maravillosa promesa, qué bonito. Pero ¿qué crees, mi hermano? ¿Qué crees, mi hermana? No fue así. El reino de David cayó. Fueron conquistados por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas, luego por los griegos. En tiempo de Jesús estaban dominados por los romanos. Tenían 500 años conquistados. 500 años conquistados. Pero Dios había prometido a Abraham, reyes saldrán de ti. Dios le había prometido a David, tu reino será eterno. Y a estos conquistados, en los tiempos de los profetas, antes de la llegada de Jesús, también se les había hecho la promesa. Mira cómo dice Isaías 9:7. Porque un niño nos es nacido, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Dios ha prometido que ese reino que prometió a Abraham, que prometió a David y que prometió ahora a los exiliados será eterno y para siempre. Pero ¿sabes qué? No fue así. Espérame, no fue así. El reino de David cayó y se le medio levantó a veces y a veces no, pero nunca hubo otro rey sobre Israel. No existió esa paz para siempre. ¿Sabes por qué? Porque esa promesa de Dios no se cumplía en David, ni en la nación Israel, ni en una institución humana, política. Esa promesa de Dios se cumple en Cristo Jesús y en su pueblo, en la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y su reino es eterno y ustedes y yo tenemos rey. Se llama Cristo Jesús, de los ejércitos nuestro Señor. Él es el rey. Él es el rey. Jesús es el rey que cumple todas estas promesas. Es triste que hay muchos que siguen esperando al Mesías. Hay quienes siguen esperando estas promesas. Dios nos prometió que nuestro reino iba a ser eterno. Dios le prometió a David que siempre iba a haber un descendiente suyo sobre el trono. Y no está, no existe, en este momento no hay. ¿Dónde están esas promesas? Hay quienes siguen esperando al Mesías. Les aviso, ya llegó, se llama Jesús y es rey. Mis queridos hermanos, Él es el rey que cumple todas estas promesas. Y ya vino y ya comenzó su reino. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que prometió regresar. Y algún día regresará por ustedes y por mí. Mientras tanto, mis queridos hermanos, confiamos en sus promesas. Confiemos en las promesas de Dios porque se cumplen. Él cumple sus promesas.
Entonces, recapitulando, el reino de Dios es su plan eterno desde el principio. Número 2, el reino de Dios es el cumplimiento de sus promesas. Y número 3, el reino de Dios es lo único que puede satisfacer tu corazón. El reino de Dios es lo único que puede satisfacer tu corazón. Hay muchos que siguen esperando al Mesías, tristemente. Y ahí están esperando y van a seguir esperando si no reconocen que ya llegó, que es Jesús. Hay otros que ya dejaron de esperar o que esperan otras cosas para ser felices. Hay quienes esperan ganarse la lotería, que les den ese trabajo que tanto anhelan, que puedan tener esa carrera, que puedan llegar a esos proyectos que tanto ansían, de poner una empresa, de ganar no sé qué cosa. Hay quienes esperan conocer a un príncipe azul, a una princesa rosa, y entonces mi vida será feliz. Y muchos viven con esta idea de que cuando llegue eso voy a ser feliz. Cuando tenga ese carro que necesito voy a ser feliz. Cuando tenga ese trabajo, cuando tenga esos papeles, documentos, cuando tenga a esa esposa, cuando tenga ese hijo, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga esa profesión, cuando tenga esa carrera, cuando tenga tantos seguidores, cuando tenga eso que tanto quiero, entonces voy a ser feliz. Te digo algo que mi hermano, ¿sabes qué? Tan, como dicen los taches, ¿no? De los programas de concursos. Tan, tache, no es eso lo que necesitas. No es eso lo que satisface tu corazón. Vas a encontrar eso y vas a querer más. Va a llegar eso y vas a querer más. O nunca va a llegar y vas a seguir siendo insatisfecho. Porque nada nos puede satisfacer más que Cristo Jesús, el reino de Dios. ¿Ves por qué es una de las ideas más importantes de la vida? Porque el reino de Dios es lo que satisface nuestro corazón. Me gusta la idea de que nuestro corazón es como, tiene un hoyo, tiene un hueco nuestro corazón, que solo se llena con Cristo Jesús. Ese hueco tiene la forma de Cristo Jesús. Como los juegos de niños que tienen la forma de un cuadrado o de un triángulo y no se pueden. Así nuestro corazón tiene un hueco que solo se llena con Cristo Jesús, con el reino de Dios. Estaba leyendo el otro día, viendo un video de un empresario muy famoso que se llama Dennis Prager, o Prager, no sé cómo se pronuncie. Él es fundador de una universidad y es un hombre cristiano que habla acerca de Dios. Y bueno, en este video dice que él encontró la fórmula de la infelicidad. ¿Cómo la ven? La fórmula de la infelicidad. Y él dice que la fórmula de la infelicidad es esta. Infelicidad es igual a E menos R. O sea, expectativas menos realidad. Déjenme explico a qué se refiere. Él dice que si tus expectativas son muy grandes, son 1000, esperas muchas cosas. Eso que esperas para ser feliz. Quiero tener un carro y quiero tener una casa y quiero tener hijos que hagan esto y quiero tener estos proyectos y tanto dinero y este trabajo y este físico y muchos seguidores y un montón de cosas. Esta es mi expectativa. Esto es lo que quiero para ser feliz. Vamos a ponerle un número muy alto, 1000. Pero tu realidad está por ahí del 100, ¿no? No tienes ese carro que quieres, ni esa casa, tienes un departamento, no tienes el trabajo, ni el dinero, ni la esposa, ni los hijos que quieres. Entonces, tus expectativas son 1000, pero tu realidad es 100. Entonces eres 900. La diferencia, eres un 900 de infeliz, eres muy infeliz. Esa es la fórmula de la infelicidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos bajar nuestras expectativas, ¿no? Podemos bajar nuestras expectativas y no esperar un 900, me conformo con una casa más chiquita, con un carro más chiquito, con una esposa menos perfecta, con un empleo menos bueno. Me conformo, bajo mis expectativas de 1000 a, no sé, a 500 y luego mi realidad, pues a lo mejor me esfuerzo mucho, cambio mi realidad, me esfuerzo mucho para conseguir más cosas y puedo esforzarme y bueno, a lo mejor llego a en vez de a 100, yo a un 200, el doble. Y entonces ahora la diferencia entre 500 y 200 pues es 300 y soy infeliz 300. Ya no soy tan infeliz, ¿no? Antes era 900 infeliz, ahora soy 300, mejoré. Y tú dices, puede ser que sea un buen camino. Bajar las expectativas y esforzarme para tener una mejor realidad. Pero yo les propongo otra cosa. Les propongo que cambiemos el juego. Que cambiemos el juego. Que no midamos nuestras expectativas en números, ni nuestra realidad en números, sino la midamos con otros ojos, que nos pongamos otros lentes, que cambiemos las reglas del juego y que hagamos de nuestras expectativas el reino de Dios y de nuestra realidad el reino de Dios. Si queremos ser cero infeliz,
¿Qué tenemos que hacer? Que nuestras expectativas sean igual a nuestra realidad. Porque 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, si son iguales, nuestra infelicidad es 0. Entonces, mis queridos hermanos, cambiemos el juego. Cambiemos nuestra manera de pensar. Renovemos nuestra mente, como dice el apóstol Pablo. Y hagamos de Cristo Jesús nuestra expectativa y su reino nuestra realidad. Que Él sea lo que sacie nuestro corazón. Y que Él sea la realidad que vivimos todos los días. Se puede, mi querido hermano. Este es mi desafío. Encuentra satisfacción en las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús. Encuentra satisfacción en el reino de Dios. Número 4. ¿Qué es el reino de Dios? Número 4. El reino de Dios es la realidad de que Dios es rey. Recapitulemos. Dijimos que el reino de Dios es el plan eterno de Dios desde el principio. El reino de Dios es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El reino de Dios es lo que puede satisfacer nuestro corazón. Y número 4. El reino de Dios es la realidad de que Dios es rey. En el griego, la palabra para reino de Dios es la palabra basilea theou, que traducido al español es reino de Dios, pero hay una mejor traducción que oyo, el reinado. No solamente es el reino en el sentido geográfico, así como que este es mi reino. No, es algo que no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con un hecho. El hecho de que Dios es rey. El hecho de que Dios es rey. El reinado de Dios. Y sabes que esta idea está presente en toda la Biblia. Dios es rey. Cuando Dios crea al mundo, la manera como está narrada esa poesía de Génesis 1 es como de un soberano poniendo en orden su reino. ¿Se acuerdan cuando el pueblo le pidió a Dios que les mandara un rey? El pueblo de Israel dijo, Señor, mándanos un rey. ¿Y qué dijo Dios? Les voy a dar un rey. Y le dijo al profeta, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque Dios era el rey del pueblo. Y cuando el pueblo dijo, no, danos un rey de verdad, danos un rey humano, están desechando a Dios como su rey, porque Él es el rey. El Salmo 110:16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Y en el Padre Nuestro, como ya dijimos, Jesucristo explica qué es, qué significa el reino de Dios. Mira cómo dice Jesús en su oración, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que significa el reino de Dios, que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo. Ahí en el cielo se hace la voluntad de Dios, perfecta. Todos obedecen a Dios en el cielo. Se hace su voluntad, Él es rey absoluto. Bueno, Jesucristo dice que venga tu reino y que aquí también se haga tu voluntad, como en el cielo. Básicamente el reino de Dios es traer un pedacito de cielo a este mundo. Que en este mundo experimentemos el cielo, mi hermano. Se puede experimentar el cielo hoy. Tú puedes experimentar el cielo hoy. No por completo, porque eso no se logrará hasta que estemos en la presencia de Dios, pero podemos comenzar a experimentar el reino de Dios hoy. Hay quienes viven un infierno. Hay quienes ya viven el infierno, comienzan a experimentar el infierno hoy porque viven sin Dios. Bueno, ustedes y yo podemos comenzar a experimentar el reino de Dios hoy. ¿Cómo? Es muy sencillo. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Eso es el reino de Dios. Eso es el cielo. Un lugar donde se hace su voluntad perfectamente. Y ustedes y yo podemos comenzar a vivir el reino de Dios hoy si hacemos su voluntad. No sé qué opinas tú de los gobernantes. No sé de qué país eres y si piensas que los gobernantes de México son muy buenos o los de yo qué sé, los de Brasil, los de Argentina, los de Colombia, los de El Salvador. Dicen que en El Salvador hay buenos gobernantes el día de hoy. Pero imagínate que nos gobernara gente buena, gente honesta, gente justa, gente perfecta. ¿Cómo serían nuestros países? ¿Cómo sería el mundo? Sería un mundo pues con justicia, con libertad, con paz. Pero, bueno, ¿qué pasa? Que no hay humanos perfectos, buenos, que puedan ser gobernantes, que no los corrompa el poder. No hay. En este mundo siempre va a haber gobernantes imperfectos. Algunos peores que otros, pero siempre va a haber gobernantes imperfectos. Sin embargo, el reino de Dios es tener como gobernante al más perfecto de todos, Jesús. Y eso es el reino de Dios. Te pregunto, mi hermano, y esta es la pregunta crucial aquí. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Vives el reino de Dios?
¿Quieres experimentar el reino de Dios? ¿Quieres experimentar el cielo? Hoy te pregunto, ¿quién es tu rey? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú mismo? ¿El dinero? ¿Tus jefes? ¿El empleo? Te pido que respondas muy honestamente estas preguntas, porque mira, para saber quién es tu rey, para saber si vives el reino de Dios, te pregunto esto, y hazte la respuesta muy honestamente. ¿A quién le das tu tiempo? ¿En quién inviertes tu tiempo? Y ahora, no estoy proponiendo yo aquí que todos dejemos de trabajar y que nos dediquemos 100%. No, porque no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de mí como pastor, estoy hablando de Dios, las cosas de Dios. Que tú puedes dedicar tu trabajo a Dios. Y puedes dedicar las cosas que haces fuera de estas 4 paredes a Dios. Por eso te pregunto, ¿a quién le dedicas tu tiempo? ¿A quién le dedicas tus pensamientos? ¿En qué piensas cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? ¿Qué es lo último que piensas antes de acostarte a dormir? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué está en tu mente constantemente? ¿Es Dios? ¿A quién le das tus fuerzas? ¿En qué te esfuerzas? Cuando yo salía con mi esposa, cuando estábamos de novios, ella vivía muy lejos, en el sur de la Ciudad de México. Yo vivía también en el sur, pero en la civilización. Ella vivía ya llegando a la carretera. Y había veces que me hacía para verla 2 horas. 2 horas para ir a ver a mi esposa, en ese entonces novios. 2 horas para ir a ver a mi novia. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. ¿Valía la pena? Toda la pena. Hubiera manejado 10 horas por ir a ver a esa mujer hermosa. Cuando quieres algo, te esfuerzas por eso. Y no te cuesta. Al contrario, es un placer. Te pregunto, ¿a quién le das tus fuerzas? ¿Qué tanto empeño pones por Dios? Repito, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de tus líderes de zarza, de célula. Estoy hablando de Dios. ¿Qué tanto te esfuerzas por Dios? Y número último, ¿a quién le das tus recursos? ¿Cómo utilizas los recursos que Dios te da? ¿En qué inviertes tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tus talentos? La respuesta a estas preguntas es la verdadera respuesta a quién es tu rey. Porque tú puedes decir, no, sí, Dios es mi rey. Responde estas preguntas con honestidad. ¿A quién le das tu tiempo, tus pensamientos, tus fuerzas y tus recursos? Eso es tu rey. Por eso mi desafío, mis queridos hermanos, es este. Entrega tu vida por completo a Dios y que Él sea tu único rey. Entonces, el reino de Dios es el plan eterno de Dios, el cumplimiento de sus promesas, lo único que satisface nuestro corazón, la realidad de que Dios es rey, y por último, el reino de Dios es el inicio de una era de paz y justicia. Con esto termino y me encanta. El inicio de una era de paz y justicia. Cuando Cristo vino, se inauguró el reino de Dios. Se cortó el listón. Ya empezó el reino de Dios. El cielo descendió a la tierra. El Dios del universo vino a la tierra. El Rey de Reyes nació entre nosotros. Comenzó el reino de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? Hay paz y justicia. Hay una descripción del reino de Dios en Isaías 61. Hay varias en la Biblia, pero mira cómo dice esta. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lean esto, mis queridos hermanos. Buenas nuevas. El reino de Dios es buenas noticias de que Dios ya vino. ¿Y sabes que esta es la palabra evangelio? Cuando aquí dice Isaías, buenas nuevas, en la Biblia es la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa evangelio, buen mensaje. A los abatidos, sanidad a los quebrantados de corazón. Aquí hay gente que tiene el corazón roto. El reino de Dios viene a sanar esos corazones. A publicar libertad a los cautivos. Aquí hay gente cautiva por la tristeza, por la depresión, por las adicciones, por los malos hábitos. El reino de Dios viene a liberarnos. A proclamar la buena voluntad de Jehová. Eso es el reino de Dios. Un lugar donde hay libertad, paz y justicia, y ya empezó en Cristo Jesús. Así dice Jesús. Escogí este pasaje precisamente porque cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que predica es esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira cómo dice Lucas 4:21.
en Lucas 4, Jesucristo lee el libro del profeta Isaías y lee este capítulo que estamos leyendo ahorita ustedes y yo, Isaías 61, buenas nuevas, libertad a los cautivos, y después dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese reino que Dios prometió a la serpiente, que Dios prometió a Abraham, que Dios prometió a los exiliados, hoy se cumple. Ya llegó el reino de Dios, dice Jesucristo. Ya inició el reino de Dios. Ya inició esa realidad y tú te preguntas, ¿y entonces por qué hay maldad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay tristeza? Si ya vino el reino de Dios, ¿por qué sigue habiendo todas esas cosas que no debería haber en el reino? Bueno, porque ya inició, pero no se ha completado. Vivimos en un intermedio, mis hermanos. Vivimos en una era especial, ustedes y yo. Ese momento intermedio entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. La primera ya ocurrió, la segunda la estamos esperando. Y Dios está trabajando. Dios está conspirando en esta era, a través de su Espíritu Santo, a través de ustedes y yo, para predicar ese evangelio a todo el mundo. Y por eso no se ha completado, porque Dios quiere que todos escuchen estas buenas noticias. Es lo que los estudiosos de la Biblia llaman el ya, pero todavía no. Already not yet. Ya comenzó el reino de Dios, pero aún no se concluye. Algún día se concluirá, y entonces sí, como dice un poema, todo lo triste será mentira. Qué bonito. Todo lo triste será mentira. Hoy es medio verdad, pero hay un día que todo lo triste será mentira. Pero ¿sabes qué? Ya empezó el reino y ya está ganada la victoria. No es como que a ver si se completa. Ya está ganada la victoria. ¿Y por qué hay maldad? ¿Por qué hay todo lo malo? ¿Por qué sigue habiendo tristeza, depresión, violencia? ¿Sabes por qué? Es como las gallinas que les cortan la cabeza pero siguen caminando. ¿Si has visto esas gallinas que les cortan la cabeza pero ahí siguen caminando? Tú dices, oye, ¿por qué sigue caminando si está muerta? Bueno, pues es el reflejo, son las consecuencias de haber estado viva. Así es, mi hermano, la maldad del día de hoy ya está derrotada. Cristo Jesús derrotó la maldad en la cruz del Calvario. Ahí anda la maldad caminando sin cabeza. Y sigue pisoteando cosas. Pero está vencida. Me recuerda a los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses estaban tan metidos en la guerra que siguieron luchando aún después de firmada la paz. Hubo lugares en Japón donde soldados japoneses no pensaban que las noticias de la paz y del final de la guerra eran mentira. Pensaban que eran propaganda para hacerlos, pues quitarles el ánimo. Y hubo japoneses que siguieron luchando aún firmada la paz y terminada la guerra. Ya estaban vencidos. Ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial y ellos seguían. Iban botes a darles las noticias de que se acabó la guerra. Les disparaban y no dejaban que llegaran ahí a la isla donde estaban estos japoneses. Búsquenlo en el internet, es famosa varias historias. Así es la maldad del día de hoy. Ya está derrotada, pero sigue luchando. Y Dios está conspirando para predicar este mensaje a todo el mundo y un día completar. Por eso, mi hermano, sé parte del reino de Dios, luchando por la paz, la justicia y la libertad. Termino con este desafío, un desafío a vivir el reino de Dios. Mis queridos hermanos, el reino de Dios es el cumplimiento de todas sus promesas en Cristo Jesús. Es su intervención para traer su voluntad de paz y libertad y justicia. Es lo único que puede satisfacer nuestro corazón y es una conspiración divina en contra del reino de las tinieblas. ¿Quieres ser parte de esta conspiración? ¿Quieres estar del lado de los vencedores? En las próximas semanas te voy a decir cómo. Solamente te doy una palabra el día de hoy que vamos a seguir estudiando en las próximas semanas. Arrepiéntete. Así dice Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacemos ante esta verdad? El reino vino, ¿qué hago? Jesús y Juan el Bautista, ambos dicen, arrepiéntanse. Las próximas semanas hablaremos más de lo que eso significa, pero hoy digo una cosa de lo que significa. En el griego la palabra arrepentimiento es la palabra cambio de mente. En el alemán es muy interesante, la palabra arrepentirse es la palabra dar un giro de 180 grados. Estoy volteando para allá, me arrepiento y ahora estoy caminando hacia allá, en otra dirección. En la escolta, los que llevan la bandera, cuando van a hacer las señales de cambio de dirección, dicen así en alemán, arrepiéntanse a la derecha. No sé si fueron de la escolta alguna vez, pero así dicen. Mi querido hermano, estábamos apuntando hacia allá, buscando las cosas de este mundo. Les invito,
seamos parte del reino de Dios y caminemos en otra dirección, en la dirección de su reino, la dirección de Jesús, el Rey de Reyes. Sé parte del reino de Dios, mi hermano. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Queremos ser parte de tu reino, Dios. Queremos confiar en tus promesas, Señor. Participar en tu plan original, Dios. Experimentar el cielo en la tierra. Ser satisfechos de nuestro corazón solamente por tu amor, por tu reino, Dios mío. Y vivir esa justicia, esa paz y esa libertad que tú vienes a traer. Yo les invito, mis hermanos, que le digan al Señor, que venga tu reino. Quiero ser parte de tus planes, de tus promesas, de tus propósitos, de tu conspiración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.